Es eso. Si evitas el humor, te conviertes en aquello que Nietzsche decía, es un animal no fijado el ser humano, ¿no? Pues te conviertes en un individuo fijado, es decir, pierdes capacidad crítica. Por eso imponer un límite posiblemente al humor, es decir, de esto no se puede hablar, el tabú se impone a la capacidad de reflexión que lleva el humor, es un error, es intentar dejar de pensar en algo. Otra es la manera en cómo articulas, digamos, ese sentido del humor, ¿no? Eso hay que hacerlo compatible con el respeto, la tolerancia a las ideas, convicciones y creencias de los demás. Porque esto también, bueno, Francia es un país laico, sí. La laicidad, el laicismo, como eso quiera llamarse, ser laico significa respetar verdaderamente las ideas, convicciones y creencias de los demás y no anularlas, ¿no? Y yo también por eso creo que es compatible el denunciar esta brutalidad de atentar contra la expresión y la manifestación del pensamiento de los demás y también reivindicar el respeto y la tolerancia a las ideas y las convicciones ajenas. Estas dos cosas son dos caras de lo mismo. Esta es una denuncia sin paliativos a los atentados del otro día y también es una llamada sin paliativos que todos nos tenemos que hacer a respetar las creencias y convicciones de los demás. Y en Francia se ha vivido mucho estos días esta percepción que uno tiene del sentido de comunidad, de pertenecer a un sentido, de tener un sentido comunitario. Pero claro, sí. Jorge, estos días hemos hablado mucho de la comunidad musulmana, de la comunidad judía. Yo no sé si es una manera de aislarlos o de potenciar un poco el sentido de esta comunidad. Bueno, es un poco lo que te digo, o sea, ¿por qué hablamos? Cuando hablamos de comunidades, yo entiendo que verdaderamente el sentido comunitario trasciende esas categorías morales que tú estás mencionando, como musulmán o cristiano, por ejemplo. Eso yo entiendo que son categorías de orden moral, no son comunidades. El sentido comunitario aparece, y por ejemplo aparece en ciertos momentos en las manifestaciones de Francia, o aparece incluso cuando la Asamblea canta después, 100 años después prácticamente, la Marsellesa, todos juntos y tal, aparece cuando se trasciende eso. Es decir, cuando en las manifestaciones hay tanto musulmanes como cristianos, como hombres, como mujeres, como blancos, como bajitos, como altos, como gordos o como fumadores. Cuando todo eso está unificado hacia un sentido mayor que trasciende, digamos, estas categorías y que apela, digamos, a la conformación de lo verdaderamente humano, y en ese momento es cuando uno olfatea, digamos, el sentido comunitario, ese disolver, digamos, la diferenciación en algo indiferenciado, eso que Bataille llamaba el erotismo. Sí, pero la historia está en que esas comunidades son personas que se identifican perteneciendo a esa comunidad, ¿no? Y esa identidad, respetamos su singularidad a la hora de identificarse. Es decir, lo que hay es seres humanos que se definen en una comunidad que llamamos la comunidad judía. Si no tenemos una idea abstracta de la comunidad judía, ¿no? La comunidad judía son seres humanos formando parte, identificándose, diciéndose con otros en un espacio común. Y por eso hay que insistir, y es una pena tener que insistir, porque es una idea ilustrada, consistente, y Kant nos diría, pero estáis todavía ahí, ¿no? Claro. Que los seres humanos somos la verdadera comunidad, ¿no? Los seres humanos cosmopolitas de un mundo, ¿no? Y esto no significa que luego no nos podamos agrupar y asociar, identificar, ¿no? Incluso convivir en comunidades diferentes, ¿no? Y no hay ningún problema. O sea, un sujeto fuera del colectivo no se contempla, profesor. Es que no es real una persona fuera de ningún... Todos siempre estamos en distintos colectivos. Esa es una individualidad abstracta. Lo que te hace ser una persona singular y concreta es ser miembro activo de pleno derecho de una comunidad, de alguna forma de comunidad, ¿no? Que puede ser la ciudadanía, el pertenecer a un país, a un estado, a una confesión. Ahí eres miembro activo, ¿no? Hegel dice es que hay que distinguir entre el aspecto abstracto, que es ser un individuo, el aspecto moral, que sería ser un sujeto de derechos y deberes, y el aspecto ético, que es ser miembro activo de una comunidad. Y yo creo que se es miembro en una comunidad. Lo que pasa es que no hay que estar todo el día preconizando la comunidad, ni haciendo ostentación de la comunidad, ni sacando las banderas de la comunidad, todo el día al menos, ¿no? Sino que lo que hay que hacer es saber que la mejor manera de pertenecer ahí es, como se ha dicho ahí, respetar al otro, la entidad del otro, vivir con otros. Es que los demás también sueñan, los demás también desean, los demás también quieren, los demás también piensan. Y el olvido del otro es el problema fundamental de comunidades que anulan la alteridad para imponer una identidad abstracta. Cuando se hace eso, nacen los fundamentalismos,
que es los sujetos al servicio de una idea abstracta que se impone incluso al precio de anular la vida de otros singulares. Sí, sí, claro. Y naturalmente... Es violencia. Claro, y naturalmente los demás, además de todo eso que enumera Ángel, los demás pueden tener razón. Que eso es algo, digamos, que la crisis conviene tenerlo en cuenta, pero se olvida muchas veces. Es decir, la verdad y la crisis, digamos, del nihilismo que apunta Nietzsche o que inaugura Nietzsche es esa desfundamentación de la verdad. O sea, la verdad es un consenso y el consenso solo se realiza entre consensuar distintas posibilidades, distintas ¿Sabes qué me decían? A mí me decían, pero ¿cómo te vas a poner de acuerdo con gente que no piensa como tú? Claro. Digo yo, es que eso es ponerse de acuerdo. Es ponerse de acuerdo con gente que piensa como yo. Es que el acuerdo es admitir que vivimos en permanente diferencia y conflicto. Claro. O sea, yo soy capaz de ponerme de acuerdo con personas con las que no pienso igual sobre aspectos determinados y concretos. Soy capaz de definir ese consenso en una forma de convivencia o de conflicto también. No es anular los conflictos, siempre estamos en conflicto. Ahora nosotros tres, que nos llevamos tan bien, pues estamos también en una diferencia donde cada uno buscando su palabra, su sitio, su lugar, mostrando lo que somos o queremos ser, pero a mí eso me parece, a mí me gusta que ustedes no sean yo, y no porque yo sea mejor, sino porque a mí me enriquece la alteridad del otro, no me anula. Es que cuando uno se enamora de alguien es porque es otro. Además, a mí no me gusta nada la gente que se parece a mí, ya lo digo de antemano. O sea, los polos opuestos se atraen, ¿no? No, es que no lo soporto. Yo me he dado cuenta que cuando alguien me cae mal es que se parece mucho a mí. A mí solo me cae bien la gente que es distinta, diferente. Lo del club de Groucho, sí. La comunidad es la comunidad de los diferentes. Bien, ¿y estas comunidades, profesor, necesitan de líderes, ya sean religiosos, ya sean ideológicos, ya sean políticos? Bueno, el liderazgo está bien, pero el liderazgo que anula todos los liderazgos no. Yo no quiero un líder que anula el liderazgo de todos y cada una de las personas. Yo no quiero el que dice, ven y seguidme. Sí creo en el líder, no como decía Deleuze, ¿no? El que dice hazlo conmigo, no el que dice hazlo como yo. No creo en el líder de flautista de Melín, que todos van detrás, ¿no? Por eso suelo decir que prefiero el que me dice vamos al que me dice ven. Y yo sí creo en que hay personas que tienen capacidad de aglutinar, de sumar, de hacer crecer, de impulsar. Hay personas que estás con ellos y es que es como ir a un sanatorio, es que te recobran la salud. Y hay personas que te anulan, hay que huir de la gente que no te deja crecer. O sea que sí creo en los liderazgos. Lo que no creo es en los líderes que anulan el liderazgo de todos y cada uno. Los que aplanan, los que silencian, los que acallan, los que se ponen de portavoces negando la voz a los demás. Y hay gente que va de líder, que eso sí que es un peligro. Porque el líder te eligen los demás. El liderazgo es una denotación de los demás. Eso es como ser filósofo, ¿no? Comprendo que alguien diga, este es un filósofo. Lo que no comprendo es que uno diga, yo soy filósofo. Claro. Esto ya es el colmo. Un compañero mío de clase se hizo una tarjeta que ponía su nombre y abajo filósofo. Digo, esto hay que mirarlo en el médico. Una tarjeta que ponga líder. Oye, supongo que son los otros los que te hacen líder, no uno se autoproclama líder. Sí, doctor, ¿me reconoce? Y dice, sí, coño, eres Paco. Pues un poco esto. No, y es que además sucede algo que no debemos olvidar, o sea, no se nace humano. O sea, la condición de humano es algo que uno se gana, y se la gana en la interacción con el resto de los humanos. O sea, en esto que estábamos hablando de vincularse, de tener capacidad de vincularse, de tener capacidad por ese afán y por ese cariño, digamos, al vínculo, de conformar cultura. Es decir, un humano no integrado o no relacionado o no vinculado con los demás humanos es un homínido, no llega a la categoría de humano, ¿no? Y esto lo ves en esto que se vienen a llamar culturas, que también se pueden llamar categorías morales, que se pueden llamar comunidades, que están ensimismadas, es decir, que se cierran en ellas mismas, que se categorizan en ellas mismas en un orden moral. Ves que indefectiblemente van perdiendo cultura, es decir, esta consanguinidad, digamos, de ideología, de pensamiento, de acción, siempre te lleva a la inseguridad, digamos. Pero lo que nos hace humanos es la palabra y la alteridad. Es decir, lo que te hace humano, lo que se distingue los seres humanos de los demás es la palabra. El cuidado de la palabra, el amor a la palabra, el hacer que la palabra sea justa, sea conveniente, y no solo la voz, que eso es cosa de los animales.
Entonces, el ser de palabra, el llegar a tener y cuidar y amar la palabra, es lo que constituye una comunidad. Una comunidad es una palabra compartida, claro. Un relato compartido. Pues durante unos minutos les hemos ofrecido la palabra. Ángel Gabilondo, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Jorge de los Santos, un placer. Muchísima suerte a los dos.